Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En este caso a este segundo capítulo de la serie sobre la vocación. Soy el Padre Santiago Martín. Confío en que, por lo menos los que me vieron la semana pasada, recuerden el tema. Por si acaso voy a comenzar haciendo un pequeño resumen. Estamos hablando de la vocación, naturalmente de la vocación entendida como una llamada de Jesús, pero una llamada de Jesús hecha a todos. Por lo tanto, la vocación no como algo específico de sacerdotes, religiosas o religiosos, sino como algo de todo cristiano. El Señor ha puesto en cada uno de nosotros un camino. A nosotros nos interesa descubrir cuál es ese camino. Nos interesa descubrirlo para darle a Dios la respuesta que Él tiene derecho a encontrar en nosotros, pero también porque solo hay un camino para la completa felicidad. No digo que si no acertamos vayamos a ser totalmente desgraciados, pero desde luego nunca vamos a ser plenamente felices. Por eso, a los primeros, a los que interesa descubrir cuál es el camino de la vocación, es a cada uno de nosotros. Y es ahí precisamente por donde quiero comenzar en el programa de hoy. Si la semana pasada les hablé a ustedes de los fundamentos esenciales, de los conceptos más básicos de la vocación, hoy quiero contestar a dos preguntas. ¿Para qué llama Jesús? ¿Y por qué llama Jesús? ¿Para qué? Se lo he empezado diciendo, terminé con ello en el programa de la semana pasada. Jesús llama siempre para nuestra felicidad. De verdad que el problema que encuentro con más frecuencia en jóvenes, pero también en adultos, en aquellos que tienen la vocación sacerdotal o religiosa y también en los laicos, el problema que encuentro es el miedo, el miedo. La gente tiene miedo a Jesús. Los padres tienen miedo a Jesús de que les quite a sus hijos. Los hijos tienen miedo de que les quite su vida. La sensación que yo percibo, repito, no solamente en los jóvenes, sino en general, ¿no?, es que cuando van profundizando en la relación con Dios, cuando se van acercando a Jesús, empiezan a tener miedo. Creen que Jesús es una mala persona. En el fondo, creen que Jesús es una mala persona. Creen que Jesús es un ladrón. Creen que Jesús sale a tu encuentro para amargarte la vida, para quitarte tu más preciado tesoro. Es que es un concepto espantoso este. Seguramente no somos conscientes de que tenemos ese concepto de Jesús, pero en la práctica actuamos así. Te defiendes de Jesús, te niegas a escuchar su voz, te da miedo, te da mucho miedo. Si sigo, voy a arruinar mi vida, voy a desgraciar mi vida. Si sigo, voy a terminar de cura. ¿Eres tú lo que es un cura? Cuando yo puedo ser ingeniero, médico, abogado, ¿no? Si sigo, voy a tener que tener 3 hijos en lugar de 1, ¿no? Y con un hijo voy a tener un nivel de vida mayor y con 3 hijos voy a estar un poco más ajustado. Si sigo, el Señor me va a pedir que dedique un tiempo a las personas necesitadas, con lo bien que estoy yo viendo la televisión o jugando al golf, ¿no? Este miedo es lo que yo percibo en muchísimos, repito, no solamente los jóvenes, sino también muchos laicos ya casados, ¿no? Empiezan a acercarse al Señor y de repente la cosa se va poniendo seria. Y Jesús habla a esa persona, empieza a hablarle, es decir, empieza a hacer esa labor del escultor que decía la semana pasada, citando a Miguel Ángel, que del bloque de mármol va poco a poco haciendo que salga a la luz lo que estaba dentro, ¿sabes? Y Jesús, con mucha paciencia, con mucho amor, va mostrándote a ti mismo lo que tú tienes en tu interior, va mostrándote a ti mismo tu propio camino, y tú vas viendo cosas que te agradan de ese camino, pero a la vez empiezas a tener un enorme temor. Empiezas a tener el temor de que eso vaya demasiado lejos, ¿verdad? Y que entonces la vida se te complique, ¿no? Que tengas que renunciar a determinadas cosas que ya de antemano ya habías considerado como definitivas para ti. Muy curioso cuando preguntas con frecuencia, por desgracia, a muchachos a veces muy jóvenes, 14, 15 años, o un poco más mayores, 17, 18, y todavía están en el instituto, no han acabado la secundaria o no han entrado ni siquiera en la universidad.
¿Y tú qué vas a ser? ¿Qué quieres ser? ¿No? Abogado, médico, bueno, algunos si es más joven dice futbolista, ¿verdad? Bueno, ¿y te has planteado la posibilidad de ser sacerdote, de ser religioso, de ser religiosa? No, yo no. Tienes 14 años, tienes toda la vida por delante. No, eso totalmente descartado. Y son chicos que están en la parroquia, que están en la confirmación, que, bueno, no voy a decir que tengan una vida intensa de espiritualidad, ciertamente, pero que al menos van a misa y van a misa con cierto gusto, no solamente porque sus padres les obligan. Es decir, hay verdadero temor. Le dices a un muchacho que se plantee la vocación y a veces te deja de hablar, ¿no? Oye, es como si le estuvieras ofreciendo droga, ¿no? Como que le estuvieras ofreciendo meterse en un camino de delincuencia, ¿no? No, eso no quiero ni pensarlo. Ese es un camino de sufrimiento, de dolor, de renuncia a mí mismo, de que voy a ser muy desgraciado, de que voy a tener una vida que estar penando toda la vida, sufriendo enormemente. Pero, qué tontería, ¿no? Es como, repito, como si Jesús no fuera nuestro amigo. Pero es que me puede pedir algo Jesús que vaya en contra de mí mismo, que vaya en contra de mi bien, en contra de mi felicidad. Por eso, lo primero de verdad, ¿por qué me llama Jesús? Porque me ama. Porque me ama. Porque quiere mi bien. Ese camino que Jesús ha puesto en mi interior y que en el encuentro con Él, en ese diálogo de persona a persona, Él se va encargando poco a poco de sacar a la luz, de hacer evidente y de que yo me entere. Ese camino es para mi bien, después también para el bien del prójimo, para la evangelización, etcétera, etcétera. Pero es un camino para mi bien, para mi bien. El otro día les decía a ustedes que yo empecé a sentir esos primeros síntomas a los 10 años. Después pasé por la etapa normal de la adolescencia y a pesar de todo siempre estuvo ahí la luz indicando el camino con tanto temor por mi parte. Cuando entro a la universidad tenía 17 años, todavía no había cumplido la mayoría de edad y por lo tanto no me podía ir de casa. Cuando entro en la universidad me fue todo muy bien. Dios quiso que me fuera muy bien y que tuviera la sensación de que el seguirle a Él no era porque era un desgraciado, sino porque, yéndome muy bien las cosas, había otro camino que era todavía mejor. Y justo esto fue lo que yo sentí. Yo sentí que no tenía nada que temer de Jesús. Que lo que Él me estaba pidiendo y que suponía, por supuesto, pues por ejemplo, dejar mi casa, mis amigos, una chica con la que estaba empezando a salir, dejar la carrera que ya había empezado a estudiar, eso era buena para mí. Era lo mejor para mí. Es verdad que yo hice un seguimiento del Señor por amor al Señor. Es verdad que había dos elementos muy importantes en esa vocación que hacían de imán, de polos de atracción, como era la evangelización y la ayuda a los que sufrían. Es verdad, pero es verdad que incluso por encima de todo esto yo tenía la certeza de que eso era lo mejor para mí. Yo no experimenté nunca a Dios como mi enemigo. Siempre experimenté que el camino que Dios me estaba marcando, siendo bueno para otros, siendo bueno para el propio Dios que tenía derecho a Él, era lo mejor para mí. ¿Por qué Dios me llama? Por lo tanto, ¿por qué Dios llama al casado, al muchacho, a la chica que va a entrar en un convento de clausura? ¿Por qué Dios llama? Porque te ama. Porque te ama. La llamada que Dios te está haciendo es buena para ti. Será buena para los demás, por supuesto, pero en primer lugar es buena para ti. Dios quiere tu felicidad. Por tanto, no tengas miedo. No tengas miedo a Jesús, de verdad, no tengas miedo a Jesús. Es al único al cual no puedes tener miedo. A veces habría que tener mucho más miedo de otras personas y desde luego de uno mismo. De ti mismo deberías de tener un sano miedo porque hay que tener siempre cuidado con uno mismo y con la excesiva autocomplacencia y confianza. Pero de Jesús no tengas nunca miedo. ¿Por qué llama a Jesús? Porque te ama. Porque quiere lo mejor para ti. Lo que te está pidiendo es lo mejor para ti, no tengas ninguna duda de eso, aunque te pueda suponer un sacrificio y un esfuerzo. ¿Para qué llama Jesús? ¿Para qué llama? Antes de contestar a esta pregunta, quisiera hacer una breve meditación sobre una frase que a mí
en el momento, hace años, ¿no?, cuando la escuché por primera vez, que yo era apenas un muchacho, y después, cuando he estudiado la teología y más recientemente meditando sobre ella, me ha dado muchísima luz. Es una frase que pronunció Pablo VI en la clausura del Concilio Vaticano II. En aquel momento, Pablo VI, en fin, los papas tienen muy buena información y sobre todo los papas tienen la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él, lo mismo que Juan XXIII, que fue el que convoca el concilio, él sabía muy bien lo que estaba pasando en el mundo y hacia dónde se dirigía el mundo, aunque en algunos casos solamente estaban mostrándose los primeros síntomas. Pablo VI, entre otras cosas, en aquella homilía de la clausura del Vaticano II, dijo: la religión del hombre que se hace Dios está desafiando a la religión del Dios que se ha hecho hombre. Yo no sé si muchos de los que la escucharon, yo desde luego era un adolescente entonces, después cuando la estudié, incluso estudiando la teología, pues no sé hasta qué punto se daban cuenta de lo que significaba. Primero, Pablo VI estaba diciendo que hay dos religiones enfrentadas. No la razón contra la religión, o la razón contra la razón, no, es una religión contra otra religión. La religión del hombre que se hace Dios desafía a la religión del Dios hecho hombre, a nuestra religión. ¿Cuál es la religión del hombre que se hace Dios? Bueno, seguramente ustedes lo dirán espontáneamente en sus casas: la religión del demonio, ¿no? La religión de Satanás es el secularismo, El secularismo es la religión del demonio y la religión de Satanás. ¿Por qué le digo esto? El demonio, cada vez que alguien nombra al demonio ya parece que ¿verdad? Bueno, pues una persona antigua, ¿no? Miren, en el libro del Génesis, en el relato del pecado original, recuerden que la serpiente, que es una representación simbólica del demonio, la serpiente se acerca a Eva y luego a Adán y les hace la propuesta de que coman del fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Y la propuesta la transforma en sugestiva, en atractiva, diciéndoles que si comen eso serán como dioses. Y que de hecho, si Dios no quiere que coman del fruto de ese árbol, es decir, si Dios no quiere que nosotros decidamos por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, si Dios ha prohibido que nosotros seamos autónomos o independientes en la catalogación del bien y del mal, es decir, si Dios no quiere que el bien y el mal sean subjetivos o relativos, sino que sean cosas objetivas, si Dios no quiere eso, le dice la serpiente al hombre y a la mujer, es porque nos tiene miedo. Porque Dios sabe que el día en que el hombre decida por sí mismo seremos como dioses. Eso es lo que le dice la serpiente, y eso es aquello en lo que Adán y Eva creen. El primer pecado consiste en eso. El primer pecado consiste precisamente en que el hombre quiere ser Dios. El hombre sueña con ser Dios. El hombre no quiere obedecer a nadie, no quiere adorar a nadie, el hombre quiere ser Dios. Se come la fruta del bien y del mal. Decido yo, y al decidir yo me convierto en Dios, decido yo por mí mismo, sin escuchar a nada ni a nadie, decido yo por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Bueno, esta es la religión del hombre que se hace Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esta religión del hombre que se hace Dios? La consecuencia es evidente, ¿no? Continuamente te están diciendo: tú eres Dios, tú vales mucho, tú eres estupendo, tú eres lo más, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Esto te lo está diciendo la sociedad continuamente, pero si te lo dijera solo a ti, pero es que te lo dice a ti, y se lo dice a tu esposa, o a tu marido, o a tus padres, o a tus hijos, o a tus amigos, o a tu jefe, o a tu subordinado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cada uno empieza a pensar que él es Dios. Yo soy Dios, empiezan a pensar. Yo soy Dios. Qué grande soy, qué importante soy, qué estupendo soy. Yo soy Dios, yo soy Dios. Se levantan por la mañana, se miran al espejo y dicen: ¿cuánto valgo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué estupendo soy! ¿Cuánto valgo? Y a continuación miran alrededor y ven seres humanos, claro, y le dicen a los otros seres humanos: oye, tú tienes que adorarme, tú tienes que servirme, porque yo soy Dios. Lo que pasa es que el otro
tiene el mismo problema, piensa que Dios es él y le dice, un momento, estás equivocado, tú no eres Dios, Dios soy yo, eres tú el que tienes que adorarme a mí. Y llega un tercero y dice, estáis equivocados los dos, ninguno de vosotros es Dios. Vosotros sois seres humanos, yo soy Dios y vosotros dos tenéis que adorarme a mí. ¿Cuál es la consecuencia? Se acaba simplemente la posibilidad de convivencia. Si los filósofos del 19 y del 20 dijeron aquello de que Dios ha muerto, ¿verdad? Bueno, Dios ha muerto y el hombre ha sustituido a Dios. Bueno, pues recuerden ustedes aquel otro filósofo francés, Sartre, ¿no?, que después de experimentar todas esas consecuencias del mundo sin Dios, él que era un comunista, dijo una frase tremenda que representa la conclusión de toda una época. El infierno es mi prójimo. Lógico, en la lucha entre dioses, o dicho de otra forma, en la lucha entre egoístas, el infierno es tu prójimo. Porque tu prójimo, que piensa que es Dios como tú piensas que eres Dios, tu prójimo se niega a adorarte, se niega a vivir para hacerte feliz. Y tú, por supuesto, te niegas a adorarle a él, te niegas a vivir para hacerle feliz. El infierno es tu prójimo. Esta es la conclusión de esta religión en la cual el hombre se hace Dios. En cambio, nuestra religión, aquellos que adoramos al Dios hecho hombre, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un Dios que nos ama tanto que se pone de rodillas, por ejemplo, en el Jueves Santo, para lavarnos los pies. Aquel era un gesto de servicio, pero era un gesto de servicio extraordinario, ¿verdad? Porque ese lavar los pies sucios del camino, era servir a los pecadores, ¿no? Tanto que Pedro se asusta, a mí no, le dice, no, ¿cómo que a ti no? Si no te lavo los pies, no tiene nada que ver conmigo, entonces los pies y lo que haga falta. El Dios que se hace hombre termina su carrera transformándose en un pedacito de pan en la Eucaristía. El Dios que se hace hombre te ama de tal manera, que al amarte de esa manera te ennoblece, te engrandece, te dignifica. Ese Dios que se ha puesto a tus pies para servirte, que ha subido a una cruz y ha derramado su sangre para lavarte de tus pecados, que se ha quedado en un pedazo de pan, presencia real en la Eucaristía, para alimentarte y consolarte. Ese Dios que te ama, quiere tu bien, quiere tu bien. Si tú buscas tu bien, haciéndote Dios, encuentras tu mal. Y si tú, en cambio, te das cuenta de lo que Dios hace por ti, entonces empiezas a responder a ese Dios, por agradecimiento a ese Dios, empiezas a amar a ese Dios, a amar al Dios que te ama, a intentar darle a Dios aquello que eres consciente que tienes que darle, a intentar darle la respuesta de vida. Y entonces es cuando tú empiezas a sentirte bien, empiezas a recorrer el camino del amor, empiezas a recorrer el camino de la santidad, empiezas a ser feliz. Son dos caminos completamente distintos. ¿Por qué les hablo de esto en este contexto de la vocación? He empezado este programa diciéndoles a ustedes que el principal problema de la vocación es el miedo. El miedo a Dios, como si Dios fuera un ladrón, como si Dios hubiera venido solo para fastidiarnos la vida, para amargarnos la vida, para quitarnos la alegría de vivir. Esa es la trampa, es la tentación del demonio. La misma tentación del demonio con Adán y Eva o en nuestra época. No te fíes de Dios. Dios no quiere tu bien, nos dice el demonio. No te fíes de Dios. Cómete el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Decide por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Elige lo que tú quieras. No escuches la voz de Dios. Sé Dios, sé Dios. ¿Y cuál es la conclusión? El infierno es mi prójimo. La convivencia es imposible. Es un choque de dioses, es un choque de trenes, es un choque que desgarra y que destruye. En cambio, nuestro camino, el camino del Dios que se ha hecho hombre, el camino del Dios que se ha puesto delante de ti para lavarte los pies sucios, el camino del Dios que se ha quedado en un pedazo de pan para alimentarte, consolarte, para iluminarte, ese camino es el camino, el de alguien que te quiere muchísimo,
Por eso no puedes tener nunca miedo a este Dios. Te acercas a Él, les decía a ustedes la semana pasada, con un cierto temor, pero de otro tipo. No con el temor a seguir el camino, sino con el temor a si serás capaz o no de dar la medida que ese camino representa. Ese temor es diferente, ese es un temor sano, porque ese temor es el que procede de la humildad. Y ese temor te lleva a la prudencia, te lleva a buscar aquellas cosas que vas a necesitar para poder estar siempre ahí, por ejemplo, una vida de oración, por ejemplo, una vida de penitencia, de una cierta mortificación, es decir, bueno, evitar determinadas circunstancias que sabes que podrían conducirte a pecar, etcétera, ¿no? Pero no tienes miedo al camino en sí, no tienes miedo al que te está llamando. Ese que te está llamando es alguien que ha demostrado de una manera extraordinaria, increíble casi, ha demostrado hasta qué punto te quiere. Por eso, ¿por qué me llama Dios? Porque me ama. Porque me ama. La vocación es un acto de amor de Jesús a cada uno de nosotros. ¿Para qué me llama Dios? Para que yo sea feliz. También para otras cosas, las iremos viendo en los programas siguientes, por supuesto. Pero Dios me llama para que yo sea feliz. Dios me llama porque me quiere muchísimo y porque eso que Él me está pidiendo es lo mejor para mí. Será lo mejor para otros, pero es lo mejor para mí. Vuelvo a repetirles a ustedes, cuando yo tenía 18 años y dejé mi casa y me fui al monasterio, yo tenía la certeza, la seguridad de que eso era bueno para mí. Y que yo no sé si iba a hacer el bien o no iba a hacer el bien. Yo no sé si iba a ayudar o no iba a ayudar. Tenía muchísimo miedo a si iba a ser capaz. Eso realmente lo tenía y lo sigo teniendo. Yo no sabía en aquel momento que años después iba a fundar un movimiento de espiritualidad dedicado al agradecimiento que está en este momento ya en 26 países, en más de 100 diócesis distintas, con más de 10.000 personas que participan en él. Yo no lo sabía cuando tenía 18 años. Yo no sabía que iba a poder consolar a tantas personas, hacer muchas obras de caridad, repartir dinero a los pobres. Yo no lo sabía. Yo no sabía que iba a estar en los medios de comunicación, por ejemplo. Nunca lo había pensado. Yo no sabía cuál iba a ser mi vida. Yo sí que sabía una cosa, que eso que Dios me estaba pidiendo era lo mejor para mí. Y yo no tenía miedo de Jesús. Cuando yo comulgaba, antes de entrar en el seminario, cuando yo rezaba, no es que empecé a comulgar o a rezar cuando entré en el seminario, no. Entré en el seminario porque antes comulgaba y rezaba. Cuando yo comulgaba y rezaba, yo experimentaba a Jesús como un amigo. Era yo el interesado en saber qué había dentro de mí, cuál era mi camino. Era yo el interesado. No le ponía excusas, no cerraba mis oídos a su llamada, porque era consciente de que esa llamada era buena para mí. Siempre tuve esta certeza, lo que Él me pide es bueno para mí. Por eso, queridos amigos, y como conclusión de este segundo programa sobre la vocación, de verdad, hagan ustedes, cada uno de ustedes, el esfuerzo por ponerse delante del Señor, por contemplarle a Él crucificado, por contemplarle a Él lavándonos los pies, por contemplarle a Él presente en la Eucaristía. Pónganse delante de Él. Y de verdad ustedes creen que Él ha venido a hacerles daño. ¿De verdad tú te crees que Él es tu enemigo? ¿De verdad tú, mirando a Cristo crucificado, puedes pensar que Él lo que quiere es fastidiarte la vida? Imposible, ¿verdad? Imposible. Cierto que Él te necesita, es verdad. Cierto que Él tiene derechos, es verdad. Pero, ante todo, Él es alguien que te ama. Él no te va a pedir nada que te haga daño. Él lo que te va a pedir es algo que redunda, en primer lugar, en tu propio bien. Recuerden aquella frase del propio Jesús, que fue la presentación de Juan Pablo II, aquella
primera vez, aquel primer día, primera tarde maravillosa en que se asomó al balcón que hay en la plaza de San Pedro. No tengáis miedo. Eso es lo que yo quiero decir hoy. A todos y a cada uno. A ti que a lo mejor el Señor te está diciendo, quizá deberías tener un hijo más. A ti que el Señor te está diciendo, ¿por qué no dedicas un poco de tu tiempo a ayudar a alguien que está enfermo? A ti que el Señor te está diciendo, ¿no podrías dar un poco de limosna? A ti que el Señor te está diciendo, mira cuántos están sin educación, mira cuántos hay enfermos, mira cuántos niños en la calle. A ti que el Señor te está diciendo, fíjate cuántos sin evangelizar y cómo están creciendo desaforadamente las sectas. A ti que el Señor te está diciendo, ven a mi casa para dedicar tu vida a la plegaria, a la oración, a la alabanza. A ti, en cualquier circunstancia, en cualquier vocación, a cualquier edad, a ti Dios te está llamando a un camino que es un camino de amor. Y por eso no tengas miedo, de verdad. Al único al cual no hay que tener miedo es al Dios que ha dado la vida por nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No tengas miedo.